Muy buenos días, bienvenidos a este segundo Congreso de Sanitización organizado por AMSADE y tenemos ahora nuestra presentación de la siguiente ponencia magistral impartida por el biólogo Raúl Jerónimo Jiménez Martínez, licenciado en biología con especialidad en parasitología, etimología y biotecnología, director general del CECADI, presidente del Comité de Vinculación del Tecnológico de CONCAL, responsable técnico de Semarnat. Iniciamos con esta ponencia que se llama Diferencias entre manejo integral de plagas y control integral de plagas, en su modalidad virtual. De la Universidad Autónoma de Querétaro, les damos la cordial bienvenida. Perfecto, pues muchas gracias, Diana. Como les comenté hace rato, pues tuve un imponderable. En estos momentos, pues está mi papá en el hospital con un tema un poco complicado de salud. Pero bueno, creo que al final el show siempre debe continuar. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Nada más me puedes confirmar si se escucha bien, Diana, por favor. ¿O alguno de los presentes que me pueda confirmar si se escucha bien? Permítame un segundito. ¿Alguien de los presentes se me puede confirmar si se escucha bien, por favor? Sí se escucha, biólogo. Sí, sí se escucha, Raúl. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a iniciar. Como bien les mencionó Diana, represento a CECADI. CECADI es un organismo certificador de lo que es el CONOCER, que es el Sistema Nacional para la Certificación de Competencias Laborales. Y hoy vamos a tocar un curso, pues que es, aunque es un poco sencillo, no significa que por eso deje de ser importante. Sobre todo porque hay gente que todavía no comprende la diferencia entre las dos principales herramientas que tenemos para nuestro trabajo, que es el control o prevención de plagas. Entonces, este curso se denomina CIP, diferencias contra el MIP, o en otras palabras, el control integrado de plagas y su diferencia con el manejo integrado de plagas. Pues a pesar de que Diana ya me hizo favor de presentarme, por lineamientos del estándar 217 de capacitadores me tengo que presentar. Mi nombre es Raúl Jerónimo Jiménez Martínez. Les comento, cuando yo era más pequeño, sigo siendo joven, pero cuando era más joven, pues como que me sacaba un poco de onda lo que era mi nombre, el segundo, Jerónimo. El día de hoy, varios años después, creo que se ha vuelto un sello distintivo. Mucha gente me ubica con ese nombre. Y pues también me he dado a la tarea de saber qué significa. Entonces, Jerónimo es una palabra que proviene del griego, de hieros, yera, hierón, que es sagrado, y de onema, onematos, nombre. Es decir, tengo la fortuna de tener un nombre sagrado. Digo que, pues casualmente hoy con el tema de mi padre que está en el hospital, pues mi nombre me lo pusieron por él, que aunque no se llama Jerónimo, cuando estaba joven había un indio cherokee que se llamaba Jerónimo, que tenía su programa o su serie de televisión, y pues de ahí el nombre, ¿no? Yo soy licenciado en biología titulado, tengo especialidades en parasitología, entomología
y biotecnología. Soy capacitador externo con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de manera personal y actualmente tengo más de 10 certificaciones, de las cuales la mayor parte de ellos tiene que ver con el saneamiento ambiental. Llámese control de plagas, llámese desinfección, llámese lo que es eliminación de riesgos a la bioseguridad. ¿Sí? Tengo el honor de dirigir 2 empresas. Una es SECADI, que es el centro que generalmente imparte los cursos, y el otro es una empresa de distribución de productos e implementos tanto para el control de plagas como para desinfección, que se conoce como DIAP. Soy responsable sanitario COFEPRIS para la licencia sanitaria de control de plagas, y también soy responsable técnico de la Semarnat para programas de reubicación pasiva de fauna silvestre que se torna perjudicial. Soy presidente del Comité de Vinculación del Tecnológico de Concal, donde trabajo básicamente por labor social en la vinculación de los jóvenes egresados al ámbito laboral. También soy vicepresidente del Colegio Peninsular de Biólogos y actualmente cuento con 24 años de experiencia, tanto en campo como de manera administrativa en ámbitos de control de plagas y de desinfección. Siempre que empezamos un curso, empezamos con algunas frases célebres o algunos pensamientos de impacto. Y el día de hoy, pues elegí este que menciona así: la manera más efectiva para mejorar las prácticas en el uso de plaguicidas a través de la tecnología de la aplicación es mejorando la calidad de los equipos, estandarizando los procesos y entrenando a los técnicos. ¿Por qué? Porque ningún plaguicida es mejor que la técnica de aplicación. Aquí en SECADI siempre trabajamos en sustentar lo que decimos. Es decir, los cursos que nosotros damos, que más que cursos son pues pláticas de desarrollo de competencias, pues no están basados en criterios personales, en el yo creo, en el yo pienso. O sea, realmente están basados en información, mucha de ella científica, traducido a la práctica. ¿Sí? Por eso nuestro lema es rompiendo paradigmas. ¿Por qué rompiendo paradigmas? SECADI es una empresa que actualmente se dedica a varios hábitos laborales, capacita en diferentes rubros, como psicología, como seguridad industrial, como barbería, enfermería, pero que surgió y nació del saneamiento ambiental. Por eso, de ahí surge nuestro lema de rompiendo paradigmas, porque históricamente los saneadores ambientales hemos basado nuestro trabajo en paradigmas que son por la simple acción de ver y repetir. Yo asperjo así porque así lo vi, yo termonebulizo así porque así lo vi, pero pues ¿qué es un paradigma, no? O mejor dicho, ¿cómo nace un paradigma? Y vamos a ver ahorita el cómo nace pues un paradigma basado en el saneamiento ambiental. Entonces imagínense esta historia. En un cuarto cerrado, ¿sí? Un grupo de empresarios laboratorios, los que formulan los plaguicidas, colocó a 5 saneadores ambientales, ¿sí? A 5 saneadores ambientales en ese cuarto, y que ese cuarto tenía una infestación de cucarachas. Entonces, pues como buenos saneadores ambientales, ¿sí? Los laboratorios colocaron en medio del cuarto una escalera y encima del cuarto pusieron un insecticida. Pues como son saneadores ambientales, vieron la plaga, vieron el insecticida, pues se les hizo fácil subirse a buscar el insecticida. Sin embargo, al momento que uno se subía, los demás eran puestos bajo la presión de ponerles más cucarachas. Entonces, después de algunas veces que les tiraron cucarachas, cada que un controlador o un saneador quería subir a la escalera a bajar el insecticida, pues los demás se lo madreaban.
decían de brutos dejamos que se suban para que nos tiren más cucarachas. Ese era su pensamiento, ¿no? Bueno, pues después de algunas madrinas, pues ya ninguno volvió a subir a buscar el insecticida. Pues dice, no voy a ser menso, me subo y me pega, mejor no me subo, aunque haya lo que son las plagas, ¿sí? A pesar de que había la motivación de las plagas, pues ya las golpizas desalentaron que se suba a buscar el insecticida. Entonces, los formuladores, los laboratorios, cambiaron a uno de ellos, lo sacaron y metieron a uno nuevo. Y lo primero que hizo el nuevo es subir a la escalera a buscar el insecticida, siendo bajado por los otros 4 antiguos, quienes le propinaron una tremenda madrina. Después de algunas madrinas, el novato ya no volvió a subir a buscar el insecticida, a pesar que nunca supo el por qué le estaban pegando. ¿Sí? Se desalentó también. Entonces, los laboratorios cambiaron a un segundo controlador y pasó lo mismo. Se subió a buscar insecticida y lo bajaron a punta de golpes. Después cambió al tercero, al cuarto y al quinto y cada vez pasó exactamente lo mismo. Al final, se quedaron con un grupo nuevo de 5 saneadores ambientales. ¿Sí? Y aunque no sabían el por qué se originaron las golpizas, lo seguían haciendo, seguían golpeando a aquel que intentase subir a la escalera a buscar el insecticida. Agarraron a uno de ellos y le preguntaron, ¿por qué le pegan a los demás? Y con una enorme certeza contestó, no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Les suena conocido? ¿Sí? En el control de plagas existen muchos paradigmas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué siempre asperjamos de la misma manera? Sabemos que hay diferentes técnicas de aspersión. ¿Por qué siempre queremos utilizar cipermetrina para todos? ¿Por qué siempre compramos exactamente lo mismo? ¿Por qué los proveedores condicionan nuestras compras, ¿sí? O nuestros créditos? ¿O por qué nos condicionan para entrar a un evento si ellos nos proveen los productos? ¿Por qué no probar otros productos? ¿Sí? ¿Por qué damos medidas de seguridad? ¿En qué sustentamos nuestro trabajo? Podemos ver muchos paradigmas, ¿sí? Y esos paradigmas le dan duro y tupido a nuestro trabajo. Hasta el día que nosotros comprendamos que la mayor limitante del desarrollo de las competencias, de las actitudes, de los hábitos, de los valores, de los conocimientos, tanto laborales como profesionales, no es esa falta de conocimiento, sino es la actitud que no tenemos, la desidia que tenemos para obtener. ¿Sí? Algunos otros ejemplos de paradigmas, aquella señora que quiere ir atrás de nosotros y se considera más experta que nosotros, diciéndonos, póngale acá, aquí no le puso, échele más. Eso es un paradigma. Nosotros no debemos dejar que nadie esté. Norma 256. No podemos poner a la población abierta ante riesgos. ¿Sí? Nosotros somos los expertos. Si una persona entra y se intoxica, es nuestra responsabilidad. A pesar de ciertas situaciones que hemos tratado de minimizar, como decirle, bueno, ¿quiere estar? Entonces póngase su mascarilla. Tampoco está permitido. O aquel técnico que no se capacita y como su empresa compra productos que no huelen, pues él dirá, pues no huele, ¿para qué me pongo equipo de protección personal? Ojo, el hecho que no huela no significa que el producto no esté presente. Simplemente significa que nosotros, nuestro sistema olfatorio, no lo detectamos, pero ahí está, ¿sí? Nos puede ocasionar un daño. O el pensamiento de, le voy a poner un poquito más para que mate más rápido. Eso no existe, eso es una actividad que lo único que vamos a ocasionar es sobredosificar y generar una posible resistencia. Nosotros entonces, nuestro trabajo debe ser cambiar la historia. No nos podemos llamar profesionales si no tenemos el sustento, si no tenemos el conocimiento verdadero de nuestro trabajo. Ya dejemos de vivir en paradigmas. La historia del hombre es la historia de la humanidad. Desde nuestros inicios, cuando empezamos a evolucionar, siempre hemos generado las condiciones pues para que vivamos cómodamente, ¿sí? Pero esas condiciones también han provocado
que generemos residuos. Nuestra comodidad genera residuos, ¿sí? Nuestros malos hábitos provocan situaciones insalubres. Desde siempre buscamos nuestra comodidad. Y en esa búsqueda de la comodidad hemos creado los factores y las condiciones para que tengamos acompañantes no deseados, para que tengamos organismos que compitan con nosotros, ¿sí? Durante toda nuestra historia ha sido así, hasta la actualidad, que vivimos en un mundo pues altamente veloz, globalizado, y que el día con día es un abrir y cerrar de ojos, donde comemos en la calle, donde no hay sistemas de saneamiento ambiental adecuados y donde le seguimos dando golpes a la naturaleza para poder obtener los recursos para sobrevivir como especie humana. Y pues a pesar de que siempre hemos creado las condiciones para que crezcan y se desarrollen los organismos que ahora llamamos plagas, también nosotros hemos evolucionado a cuanto a las medidas de controlarlas. Pues hace algunos años, cuando éramos monos, las matábamos aplaudiendo, luego controlamos el fuego y con el humo pues empezamos a alejarlos. Luego se empezaron a inventar algunos insecticidas que actualmente están prohibidos porque eran muy dañinos. Hasta el día de hoy, que tenemos equipos, que tenemos técnicas, que tenemos una gran variedad de productos naturales, químicos sintetizados o biológicos para controlarlo. Hemos creado las condiciones, pero también hemos tratado de ver la manera como eliminar a los organismos que denominamos plagas, ¿sí? Pero para poder controlarlas ya no solamente es producto, ya no solamente es equipo, ya no solamente son técnicas. Para poder controlarlo, requerimos entender al enemigo. Tenemos que comprender su forma de vida. Tenemos que ver cómo crecen, cómo se desarrollan, cuál es su ciclo reproductivo, cuál es su ciclo vital. Que ojo, ciclo reproductivo y ciclo vital son dos cosas diferentes. Ciclo reproductivo desde que nace hasta que se empieza a reproducir. Ciclo vital desde que nace hasta que se muere. ¿Sí? Tenemos que saber de qué se alimenta, en qué etapas de su vida nos causa un daño. Y para ello, pues hay dos maneras, o estudiamos en libros o nos capacitamos. ¿Sí? Pero ojo, si nosotros no nos capacitamos, no adquirimos ese conocimiento, es imposible prescribir un tratamiento adecuado para su control. Pero a todo esto, he mencionado a los organismos que nosotros llamamos plaga. ¿Pero qué es una plaga? Hay definiciones muy marcadas como la que declaró la Organización Mundial de la Salud en el 2014, que dice que son aquellas especies implicadas en las transferencias de enfermedades infecciosas para el hombre o en el daño o deterioro de nuestro hábitat o de nuestro bienestar. Sin embargo, biológicamente hay una definición más clara, precisa y concisa, que dice que una plaga es cualquier organismo que nos cause un daño, directo o indirecto. Directo enfermándonos, mordiéndonos, picándonos, inoculándonos un veneno o un agente patógeno, e indirectos que dañan nuestros bienes, por ejemplo, que dañan nuestra ropa, que dañan nuestro alimento, ¿sí? Entonces, una plaga es cualquier organismo que nos cause un daño. Y aquí es donde nosotros marcamos la diferencia con patógenos y donde dividimos la actividad de saneamiento ambiental en dos situaciones diferentes. Una, el control de plagas y otro, la desinfección. ¿Por qué? Porque si una plaga es cualquier organismo que nos cause un daño, mucha gente considera que las bacterias, que los virus, que los hongos, pues son plagas. Pero ojo, una plaga, cualquier organismo que nos cause un daño. Una bacteria, ¿sí? Por ejemplo, no es un organismo, es un microorganismo. Al no ser un organismo, pues ya no cae dentro de la definición biológica de qué es una plaga. Si un microorganismo nos causa un daño, es un agente patógeno. Si un organismo nos causa un daño, es una plaga. Entonces no tratemos de controlar a las plagas o a los patógenos como si fueran lo mismo, porque son dos cosas diferentes y hay métodos y productos diferentes. Mientras las plagas se controlan con plaguicidas, los patógenos se controlan con desinfectantes. Entonces, aunque el curso es diferencia entre el MIP y SIP enfocado en control de plagas,
¿sí? Pues también hay que diferenciarlo de lo que es desinfección, que ahí el SIP vendría siendo algo como los POEs y el MIP sería algo como los protocolos de bioseguridad. Pero bueno, vamos a retomar el tema. Creo que todo el mundo ha visto la caricatura de Vecinos Invasores, donde un fraccionamiento es invadido por ciertos organismos. Pero si prestamos atención, significa que estos organismos, ese tlacuache, esa ardilla, ese puercoespín, esa tortuga de la caricatura, habitaron primero el lugar. Ellos ya estaban allá. Y los que llegaron cuando ellos estaban invernando a construir sus casas fueron los hombres, las personas. Entonces, analizando bien la caricatura de Vecinos Invasores, los invasores son las personas, no son los animales. Los animales ya estaban allá cumpliendo pues alguna función en la cadena de la vida. Y nosotros llegamos, destruimos sus árboles, destruimos sus ríos, creamos las condiciones para nosotros, eliminando las condiciones naturales para estos organismos. ¿En qué se tradujo esto? En que estos organismos busquen cómo sustituir los elementos naturales que les quitamos con las cosas que nosotros mismos pusimos. Y si lo traducimos ya al control de plagas, pues podemos ver que la rata de los tejados, por ejemplo, ella en su historia evolutiva natural habitaba en las copas de los árboles, pero nosotros llegamos, cortamos los árboles y pues ¿qué hizo la rata? Sustituyó estos árboles por las tejas, los tejabanes, los techos de las casas, ¿sí? Pero no significa que pues, el organismo sea malo, sino que ellos tenían una función que complementaba el ciclo de la vida y que ahora, como invaden nuestro hábitat y compiten con nuestros alimentos porque nosotros les quitamos su hábitat y sus alimentos, entonces ya los denominamos plaga, ¿sí? Pero no debemos dejar de ver, de observar, de tener en cuenta que el organismo naturalmente no era plaga, ¿sí? Sino que tiene una función en la vida natural. Pero, pues, ¿quiénes son los verdaderos vecinos invasores? ¿Quiénes son la verdadera plaga? Esto nos debe dar un poco de conciencia sobre que no existe la terminología exterminio de plagas. Porque no podemos exterminar a los organismos porque quitamos la función que ellos cumplen en este ciclo. Lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar el impacto en nuestro hábitat natural. Entonces, pues si no son plagas, si son plagas, ¿cuándo son plagas realmente? ¿Cuándo son plagas? Pues se considera que son plagas cuando nos causa un daño. Eso ya lo vimos. Cuando nos causa un daño, directo o indirecto, entonces se convierte en una plaga. Pero mucha gente me ha preguntado, óyeme, Raúl, pues a partir de cuántos cucarachas es una plaga, o a partir de cuántas ratas ya debo controlarlo. Y pues la respuesta nunca puede ser a partir de cuántas. ¿Por qué? Porque cuando es una plaga no es una cuestión de número, es una cuestión de tolerancia personal, que en el ámbito de control de plagas se conoce como umbral de tolerancia. Y como dije, es un umbral de tolerancia personal. No todas las personas toleran igual a la misma cantidad de organismos. Aquí vemos en imagen dos ejemplos donde pues una persona pues no le importa que tenga cucarachas, inclusive duerme con ellas, y otra persona que con poquitas ya tiene fobia, ya tiene miedo, ya tiene terror. Su umbral de tolerancia es diferente. Entonces, cuando viene la pregunta, ¿a partir de cuántas cucarachas es una plaga? La respuesta correcta debe ser, ¿a partir de cuántas estás dispuesta a tolerar, a soportar? Para ti, ¿cuántas son plagas? ¿Sí? Porque hay gente que es
pues, que está acostumbrada a este tipo de organismos y que, pues, te dice, no tengo, o tengo poquitas, pero que realmente es invadida. Y hay gente que es muy limpia, muy pulcra, que ve una cucaracha y enseguida quiere que la maten. Entonces el umbral de tolerancia, ¿sí?, varía según el ojo que lo determine. Varía de acuerdo a la persona. En el control, y estoy hablando de control de plagas urbanas. Entonces el umbral de tolerancia es el número de individuos de una especie que se pueden tolerar en un determinado lugar. Y de acuerdo a la persona, pueden ser miles o pueden ser ceros. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene fobia a un organismo y también se puede imaginar que lo está viendo, aunque no esté presente. Entonces, por eso puede ser cero, porque las fobias te hacen imaginar, pues, ciertas situaciones. Una definición, pues, más literaria de autores dice que el umbral de tolerancia es el límite a partir de cual la densidad de población que forma la plaga es tal que sus individuos provocan problemas sanitarios, ambientales, la palabra molestias, porque aunque sea mental, puede ser una plaga, o pérdidas económicas. Y repito, hablando de plagas urbanas, de un ámbito particular, hablando de un ámbito domiciliario. ¿Por qué? Porque este umbral de tolerancia va a ser delimitado por 3 factores. Su localización es uno. Por ejemplo, yo si veo 20, 30 cucarachas en el parque, pues para mí no es plaga. Pero si veo la pata o la ala o la antena de una cucaracha en mi plato de comida, definitivamente mi umbral de tolerancia va a cambiar. En el parque puedo tolerar 30, pero en mi plato de comida no puedo tolerar ninguno, ni siquiera la parte de uno. Otro factor que delimita el umbral de tolerancia es la peligrosidad. No es lo mismo ver una hormiga en la pared que ver un alacrán, que ver una serpiente, ¿sí?, que ver una araña violinista. De acuerdo a su peligrosidad, voy a tolerar menos a una serpiente que a una hormiga. Y el último factor es el número. No es lo mismo ver una mosca a que si hablas se te meten las moscas a la boca de tantas que hay. Entonces, como resumen, el umbral de tolerancia en el control de plagas urbanas es personal, no es un número, es una tolerancia personal, la cual está delimitada por la localización o ubicación, por la peligrosidad y por el número de organismos. Sin embargo, nuevamente digo, en un ámbito de control de plagas particular, en domicilio. ¿Por qué? Porque el control de plagas urbanas puede estar dirigido a casas, a industria alimenticia, y eso también va a cambiar el tema del umbral de tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, en la casa, ¿quién va a determinar a partir de cuántas? Pues los que habitan en la casa, ¿sí? Los que habitan en la casa van a determinar cuántos organismos ya es una plaga. ¿Quieres participar de AMSADE? De AMSADE, veo que levantó la mano, ¿quiere participar? Ok, creo que no. Continuamos, por favor. Entonces, este umbral de tolerancia también va a ser determinado por dónde voy a controlar o dónde voy a hacer mi programa de control. Es una casa, el umbral de tolerancia lo determinan los habitantes, la ama de casa, el dueño, el esposo, él va a decir, ¿sabes qué? Vi cucarachas, habla el controlador, o sea, es que nada más era un organismo que pasó. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una industria, un supermercado, entonces el umbral de tolerancia ya no se determina de manera personal. Ahora se va a determinar en común acuerdo con el gerente o con el propietario del negocio. ¿Sí? Ellos van a poner un número que va a decir, ¿sabes qué? De aquí, no sé, 5 cucarachas para
abajo no es plaga, de 5 cucarachas para arriba sí es plaga. Pero, ¿cómo van a acordar ese número? ¿Sí? Ese número se va a acordar por algo que se conoce como análisis de tendencias o gráficas de control. Cuando yo estoy tratando lo que es una empresa, una industria, ponemos algo que se llaman estaciones de cebado, estaciones monitoreo o trampas. Y nosotros tenemos que estar monitoreando, revisando esos dispositivos, y la información que de ahí obtengamos se tiene que colocar en formatos de monitoreo. Esos formatos de monitoreo, esa información la capturamos en una tabla de Excel y graficamos. Y vamos a ver una tendencia normal. ¿Sí? Esa tendencia normal de capturas tiene que ser el punto de acuerdo para un umbral de tolerancia. Y cuando hablamos de la industria de los alimentos, específicamente en el área de proceso de alimento, es el único lugar donde el umbral de tolerancia es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no se permite ningún tipo de contaminante. Entonces, a pesar que el umbral de tolerancia en control de plagas urbanas es personal, este varía dependiendo del lugar que vayamos a tratar. Llámese una casa, llámese una industria o llámese una industria de los alimentos. Repito, en una casa, el umbral de tolerancia lo determinan los propietarios. En una industria, se determina en común acuerdo por medio de las gráficas de tendencia. Y en la industria alimentaria, área de proceso, umbral de tolerancia 0. ¿Sí? Ok. Nada más aquí lo puse un poco literal porque sí es importante que quede claro que es una gráfica de tendencia. Una gráfica de tendencia o gráficas de control es un diagrama, es un gráfico que está diseñado para anotar los parámetros sucesivos de los organismos que se quieren o que se están controlando. Se van a obtener datos que se van a registrar de manera semanal, quincenal o mensual, dependiendo del programa que ustedes hayan establecido. La función de estas gráficas es verificar varias cosas. Por ejemplo, la eficacia del tratamiento porque no hay captura. El crecimiento exponencial porque hubo un cambio, ya sea en las prácticas de limpieza, ya sea en un ámbito medioambiental, y que nos va a permitir identificar la inestabilidad o circunstancias anormales respecto a la presencia o la ausencia de plagas. La gráfica va a representar, válgame la redundancia, gráficamente la estabilidad del umbral de tolerancias determinado por el histórico de los monitores de la instalación. La gráfica debe contar con una línea central que simboliza el valor medio, la tolerancia. Y si las instalaciones están bajo control, todos los puntos de monitoreo o la mayoría deben estar cerca de la línea central o debajo de ella. Si un punto está arriba del límite central, es una evidencia de que los organismos rebasaron su umbral de tolerancia. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando para una industria que no tenga umbral de tolerancia 0 como la de los alimentos o no sea una casa, tenemos que llegar a un común acuerdo con el gerente o el dueño de la empresa para determinar a partir de cuántos organismos se puede considerar una plaga. Y este común acuerdo va a estar basado en los monitoreos graficados, conocidos como gráficas de tendencia o gráficas de control. Y pues ustedes van a determinar los parámetros. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando un ejemplo de un monitoreo total, cuántos organismos se capturaron dependiendo del mes, y vemos cómo se puede graficar. Entonces, en base a esto tenemos un punto medio donde lo normal es que pues hayan 2 capturas al mes, ¿sí? Y todo lo que sea, que mientras estemos capturando 2 capturas al mes o menos, pues podemos decir que no hay plagas. Aunque haya organismos, estas están bajo control.
pero cuando la gráfica me demuestra valores superiores a 2, entonces significa que hay un crecimiento exponencial, que hay un aumento de plagas y tendríamos que determinar el por qué. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que enero, febrero está estabilizado, mayo, junio está estabilizado y marzo y abril hay un crecimiento exponencial. Aquí podemos decir en marzo y abril que el organismo rebasó el umbral de tolerancia y tendríamos que tomar medidas para restablecer la estabilidad, válgame la redundancia. Y si se dan cuenta, coincide que marzo y abril son los meses donde inicia la temporada de plagas. Pero no solamente pueden graficar en base a cuántos organismos hubo de captura total en el establecimiento de un mes. Hay varios parámetros. Por ejemplo, aquí podemos ver el total de roedores capturado por trampa en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque en marzo es cuando empezó el crecimiento exponencial. Entonces, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 del mes de marzo, y podemos verificar que en la trampa 1 no hubo captura, trampa 2 no hubo captura, pero que en la trampa 3 ha habido captura durante todas las semanas, al igual que la trampa 4 y algunas ocasiones la trampa 5. Trampa 6 sin captura, trampa 7 sin captura, trampa 8 sin captura. Aquí vemos otra gráfica de tendencia, donde claramente vemos la estabilidad en las trampas, excepto en la trampa 3, en la trampa 4 y en la trampa 5. Visiblemente podemos observar que en la trampa 4, la barra amarilla que corresponde a la semana 4, es donde hubo mayor captura. ¿Qué podemos deducir acá? Si vemos las dos gráficas, vamos a regresar. Aquí podemos deducir que el mes de marzo y abril es cuando hubo una infestación de plagas. Todos los demás meses estuvo estabilizado. Ahora me interesa saber, pues, ¿en dónde? Pues me voy a una gráfica por trampa. Y aquí en la trampa yo puedo determinar, pues, que en la trampa 4, en la semana 4, es donde hubo mayor captura. Me voy a mi mapa de ubicación de las trampas, ¿sí? O a mi layout, y puedo determinar en qué lugar puse mis trampas. Entonces, me permite hacer una inspección en ese lugar para ver qué factor se modificó, qué fallo hubo y por qué particularmente en esas trampas. O sea, no tenemos que hacer una modificación en todo el establecimiento porque podemos identificar el lugar donde está fallando el control y tomar medidas correctivas. Entonces, para esto sirven las gráficas de tendencias o gráficas de control, las cuales es el resultado de graficar los valores obtenidos durante el monitoreo de todas mis trampas, ¿sí? Y eso me va a permitir nuevamente que en una industria pueda acordar con el cliente a partir de cuántos organismos se considera una plaga. Pero, ¿cuál es el procedimiento que nos va a permitir saber si en el lugar hay o no hay una infestación de plagas? Pues este procedimiento tiene nombre y se llama inspección. La inspección es el punto medular en el control de plagas. Es un punto sumamente importante, si no es que es el más importante. Porque una inspección nos va a permitir determinar los factores y condiciones que propician a la plaga. El aplicar sin inspeccionar es como tomar un medicamento sin consultar. Si sanamos, es porque tuvimos suerte. Pero el control de plagas no es cuestión de suerte. Es conocimiento, es práctica. Y ¿por qué no? Es experiencia. Preparémonos para poder recetar el mejor tratamiento para nuestros clientes. La inspección nos va a permitir determinar el factor y condición que propicia la plaga. Nos va a permitir, pero no solamente es el inspeccionar. Uno de los principales errores en la inspección se da cuando el cliente te habla y te dice, ¿sabes qué? Tengo un problema de cucarachas. Y ahí va el técnico a buscar a las cucarachas. Pero no es necesario. Lo que menos me interesa ir a buscar durante la inspección es a la plaga. Si la plaga ya la vio mi cliente, la voy a encontrar. Eva, si yo llego a las instalaciones del cliente y respiro profundo, pues hasta puedo determinar de manera olfatoria el olor a cucaracha. Y no digo que no es importante buscarla, digo que no es la prioridad.
porque la prioridad es buscar los factores y condiciones que propician a la plaga. ¿Sí? Y para saber qué buscar, cómo buscar y dónde buscar, pues tengo que conocer al enemigo. No puedo ir a buscar lo que provoca a la rata si no conozco a la rata. No puedo ir a buscar qué provoca la cucaracha si no conozco a la cucaracha. ¿Por qué? Porque no se alimentan de lo mismo, no se refugian en el mismo lugar, no se reproducen al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces tengo que conocerlo. ¿Pero qué aspectos debo conocer? Son 3 aspectos básicos. La forma. Y cuando hablo de forma, no hablo de cuántas partes conforman la pata de una cucaracha, o cuántos tipos de antena hay, o cuántos tipos de aparato bucal hay. No, cuando hablo de la forma, me refiero a la forma general para identificar si es un insecto, si es un arácnido, si es un roedor, ¿sí? Cuando hablo de la función, pues básicamente me refiero a ciclos reproductivos, ciclos vitales, hábitos alimenticios, ¿sí? Entonces, yo debo conocer al enemigo desde los aspectos de forma, función y comportamiento. En palabras más técnicas, morfología, fisiología y etología. Es decir, debo saber el cómo es, el cómo funciona y el cómo se comporta. ¿Sí? Y podemos mencionar, por ejemplo, cucaracha americana. ¿Sí? ¿Cómo es? Es una cucaracha de un tamaño mediano, aproximadamente de 3 a 3.5 centímetros. Tiene las alas desarrolladas, subdesarrolladas, por lo cual no tiene un vuelo controlado. ¿Sí? Tiene un vuelo desestabilizado que parece que nos ataca. Mucha gente dice que planea, aunque ahí yo difiero porque si un organismo es capaz de levantarse del suelo por sus propios medios, entonces se llama vuelo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona? Digo, pues esta cucaracha tiene un sistema de alimentación donde las cucarachas adultas alimentan a los estadios inferiores por lo que es regurgitación, ¿sí? Presentan canibalismo. Ellos no tienen sangre, tienen hemolinfa, por lo cual la hemolinfa se adapta a las condiciones medioambientales. Si hay frío, la hemolinfa, vamos a llamarle sangre, pero se llama hemolinfa. La hemolinfa se solidifica. Si hay mucho calor, se vuelve más líquida, por lo cual en temporadas de calor es mucho más móvil, hay mayor presencia. ¿Cómo se comporta? Ah, pues le gusta habitar en lugares húmedos, en lugares donde hay mucha materia orgánica en estado de descomposición, porque de eso se alimenta. Ah, conozco esto, sé que se alimenta de materia orgánica en descomposición. Sé que si hay mucho calor, pues es probable que haya mayor infestación de cucarachas. Sé que le gusta la humedad. Ah, pues entonces, ¿dónde la voy a buscar? Los factores y condiciones que la propician, botes de basura, sistemas de desagüe o alcantarillado porque tienen humedad y tienen materia orgánica, ¿sí? Entonces, para hacer una correcta inspección y buscar los factores y condiciones que propician a la plaga, debemos conocer al enemigo, ¿sí? Debemos conocer al enemigo, desde su forma, función y comportamiento. La primera inspección es muy importante, porque de esa inspección vamos a elaborar un diagnóstico y vamos a elaborar una estrategia. Una correcta inspección es igual a un correcto diseño de programa de actuación. Recuerden que el control de plagas no solamente tiene que ser eficaz, sino tiene que ser eficiente. Un buen programa de control de plagas no se trata solamente de matar, se trata de matar con poco dinero, generar rentabilidad. La inspección entonces nos va a determinar, nos va a indicar si hay plaga o si no hay plaga. Y nos va a ayudar a elaborar un programa de control. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios hasta este momento? Si alguien tiene alguna duda, lo puede poner en el chat, yo no tengo problema por ello. Pero, ¿qué es un programa de control de plagas urbanas?
Y dije programa de control de plagas, no un programa o control integrado de plagas urbanas, sino un programa de control. Es el conjunto organizado, coherente e integrado de actividades realizadas simultáneamente o sucesivamente, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Inspeccionamos, la inspección nos va a dar información con lo cual vamos a diagnosticar la situación, ¿sí? Con eso nos va a permitir tomar muestreo de los programas que existen, hacer un análisis de la situación e integrarlo, y nos va a determinar un programa de actuación. El programa de actuación tiene que estar enfocado solamente a resolver una cuestión. ¿El lugar tiene plagas o no tiene plagas? En otras palabras, ¿el lugar supera el umbral de tolerancia o no lo supera? Y de ahí va a determinar si vamos a hacer medidas preventivas o medidas correctivas, medidas de control, MIP o SIP. Ambas tienen que conllevar una evaluación y un control de los puntos que fallaron. Es decir, un programa de actuación se tiene que describir de manera escrita, donde se van a plasmar las actividades que vamos a desarrollar. Estas actividades se van a clasificar de acuerdo al objetivo que se persiga. ¿Cuál es el objetivo que se va a perseguir? El que resuelva la pregunta de si hay plagas o no hay plagas. Si hay plagas, el objetivo es controlar. Si no hay plagas, el objetivo es prevenir. Entonces nos va a dar actividades preventivas, que son todas las medidas higiénicas dirigidas a impedir la entrada y el desarrollo de plagas. Nos va a dar actividades de vigilancia para ver que se corrija o que se prevenga, y las actividades de control que están enfocadas en controlar a la plaga cuando la encontremos. ¿Sí? Las actividades de vigilancia tienen nombre, se llaman inspección y monitoreo. Las actividades preventivas tienen nombre, se llama MIP, y las actividades de control tienen nombre, que se llama SIP. Pero bueno, ¿qué es esto de MIP? ¿Qué es esto de SIP? ¿Sí? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, pues vamos a entrar un poquito al desglose de si son o si no son. El SIP, ya habíamos visto entonces que un programa de control es una serie de pasos simultáneos o subsecuentes que están enfocados en un objetivo: controlar o prevenir. El SIP es la abreviatura de control integrado de plagas. ¿Pero qué es el control de plagas? Es una serie de pasos, entonces, que incluye una inspección, que incluye una identificación de las plagas, lo cual nos va a permitir analizar el conflicto, es decir, ¿qué está provocando a la plaga? El conflicto no es que haya plaga, el conflicto es qué está provocando a la plaga, lo cual me va a dar los parámetros para realizar un programa de control que incluye la aplicación de productos y la colocación de trampas. El SIP incluye también monitoreo y verificación de resultados. ¿Sí? Entonces, el SIP, como definición, es un conjunto de técnicas de control de plagas. Técnicas como aspersión, nebulización, termonebulización, gelificación, cebado, inyecciones, polvoreo, ¿sí? Que se integran entre sí para eliminar una plaga presente. Repito, control integrado de plagas, conjunto de técnicas de control de plagas como aspersión, nebulización, gelificación, espolvoreo, cebado, inyección, gelificación, que se integran entre sí para eliminar una plaga presente. Conjunto de técnicas de aplicación. Es un control reactivo de plagas. ¿Qué significa? Que para que yo aplique algo, tiene que haber plagas. Por eso les decía que la inspección es importante, porque la inspección nos va a ayudar a determinar si hay plagas o no hay plagas, si se separa o no el umbral de tolerancia. Y si se supera el umbral de tolerancia, entonces tenemos que reaccionar a esa presencia exponencial de organismos.
¿Cómo? Integrando técnicas. Cuando se presenta el problema, cuando se supera el umbral de tolerancia, los plaguicidas son la herramienta más eficaz y disponible para el control de las mismas. O sea, no existen sueños guajiros de que hay otras herramientas. Cuando ya se presentó el problema, los plaguicidas, pues es lo más eficaz que tenemos. Pero eso conlleva un problema, ¿sí? Como vieron, la función del controlador ha evolucionado y el día de hoy pues ya tenemos una gama importante de productos y una gama importante de equipos. Pero, ¿cómo saber cuál seleccionar, cuál utilizar? ¿Es lo mismo utilizar una termonebulizadora que una nebulizadora en frío? ¿Es lo mismo utilizar una aspersora que un gel? Entonces, el control integrado de plagas, conjunto de técnicas, tenemos que conocer entonces las técnicas, tenemos que conocer los equipos. No todo se controla con aspersión. Tengo problema de cucarachas, voy y asperjo. Tengo problema de hormigas, voy y asperjo. Tengo problema de garrapatas, voy y asperjo. No se trata de llenar una casa de insecticida. A veces sale más barato hacer varias técnicas. ¿Sabes qué? Tengo un problema de esto, voy y asperjo aquí, espolvoreo aquí, gelifico aquí. En los lugares donde sé que están los factores y condiciones que propician a la plaga. Entonces no es tirar por tirar, es conocer técnicas, productos y otra serie de factores que van a influir en un resultado. Pero de los puntos más importantes es la selección correcta tanto de la técnica como de los equipos de aplicación. Dos aspectos que van de la mano. Porque si la técnica es aspersión, el equipo de aplicación es aspersora. Si la técnica es termonebulización, el equipo de aplicación es una termonebulizadora. Entonces van de la mano. ¿Pero qué es un equipo de aplicación? Es toda máquina, es toda herramienta, así como sus componentes y accesorios que se diseñan para vehiculizar un plaguicida seleccionado. Nos permite el equipo que el plaguicida sea aplicado de manera uniforme, fácil, adecuada y con mayor seguridad. Y la técnica de aplicación es el empleo de todos los conocimientos necesarios para que un determinado plaguicida llegue a la plaga en la cantidad suficiente para cumplir con su objetivo, sin provocar contaminaciones, sin provocar derivas. ¿Qué significa todo esto? ¿Sí? Que no solamente tenemos que tener los mejores equipos o los más eficientes, sino tenemos que conocer el cómo operarlos. ¿Sí? Cuando te dice que el objetivo de una técnica de aplicación es hacer que el plaguicida llegue a la plaga, significa que el control de plagas no solamente es aplicar plaguicidas, es asegurar que el plaguicida interactúe con la plaga. ¿Por qué? Porque el control de plagas es la interacción de plagas con plaguicidas y no solamente el aplicar plaguicidas. Por eso existe la integración de las técnicas, porque cada técnica nos va a permitir cubrir un factor y condición que propicia la plaga. Estos factores y condiciones que propician a la plaga, no nos tenemos que matar. Son dos triadas. La primera se conoce como triángulo de vida de las plagas. ¿Sí? Agua, alimento y refugio. Y la otra triada se llama puntos críticos. Y los puntos críticos son vías de ingreso, sitios de anidación y sitios de reproducción. Entonces, esos puntos se tienen que cubrir en un control integrado de plagas. Existe una gran variedad de técnicas, existe una gran variedad de equipos, pero ¿cómo saber cuál vamos a seleccionar? Esto tiene ciertos parámetros que nos permiten la selección correcta. Esos parámetros son la plaga a controlar, el entorno a tratar, el producto a utilizar, la dificultad de acceso, la infraestructura de las instalaciones, condiciones ambientales y legislación aplicable.
Estos parámetros nos van a permitir seleccionar correctamente una técnica y un equipo. Por ejemplo, respecto a la plaga, controlar. ¿Conocemos al enemigo? Vamos a seleccionar correctamente las técnicas. Por ejemplo, en imagen vemos 3 roedores. Rata noruega, rata de los tejados y ratón doméstico. ¿Cómo saber cuál voy a utilizar? Pues depende de la plaga. Si yo hago una inspección y determino, por ejemplo, que la infestación es de rata noruega, bueno, ¿conozco a la rata noruega? ¿Sí o no? ¿Qué conozco de la rata noruega? Bueno, sé que es una rata grande, pesa hasta medio kilo, pero dentro de sus aspectos fisiológicos hay algo muy importante. La rata noruega tiene una alta necesidad hídrica. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que beber agua constantemente. Además, yo sé que la rata es neofóbica, es decir, le tiene miedo a lo nuevo y tiene recelo, es decir, difícilmente va a cambiar su fuente de alimentación por una fuente de alimentación nueva. Bueno, en base a estos parámetros, pues yo sé que si es una bodega de alimentos que tiene mucho alimento y que la rata es recelosa, no va a cambiar de su fuente de alimentación por un cebo, y a que tiene una alta necesidad hídrica, entonces me da la respuesta. Contra la rata noruega, pues la mejor técnica es el cebado, pero con cebos o rodenticidas líquidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a cambiar su fuente de alimentación, pero sí necesita beber mucha agua. Entonces los cebos líquidos, pues es un buen indicador para controlar este organismo. Pero ¿y si es un ratón doméstico? Pues ¿qué sé del ratón doméstico? Que es un ratón mucho más pequeño, que pues tiene una alimentación pausada y consume el 10% de su peso. Ok, eso no me da mucho. ¿Qué más sé del ratón? Yo sé que fisiológicamente el ratón no tiene que beber agua constantemente, pero sí se tiene que hidratar. Dice que esa hidratación la va a obtener del alimento que consume. Entonces eso me da una idea que voy a poner cebos, pero voy a poner cebos en pasta. ¿Por qué? Porque el cebo en pasta es un cebo húmedo, tiene hidratación y el ratón pues se hidrata del alimento que consume, va a ser muy atractivo para él. ¿Sí? Entonces la técnica va a depender pues de la plaga. Según el entorno a tratar. Bueno, en el medio de control de plagas, las áreas, los cuartos, las zonas de un comercio, industria, domicilio, se conocen como entornos. Entorno blanco, entorno negro y entorno gris. Y se van a clasificar de acuerdo al riesgo de intoxicar a una persona. Es una traducción de las áreas de bioseguridad en ámbitos hospitalarios. En ámbitos hospitalarios es áreas críticas, semicríticas y de bajo riesgo. En control de plagas urbanas es entorno blanco, entorno gris y entorno negro. ¿Y cómo sé qué color le voy a asignar a cada área? Es de acuerdo al riesgo de intoxicar a una persona. Mientras más riesgo hay, más claro es el color que le vamos a asignar. Entonces, en las cocinas, en los quirófanos, en áreas de extracción dental, donde los instrumentos o alimentos que ahí se encuentran son para introducción directa a nuestro cuerpo, ya sea por la ingestión de los alimentos, pues hay un alto riesgo de intoxicar a las personas con nuestros productos. Entonces es un entorno blanco. Los baños, los comedores, las salas de capacitación, los pasillos, lugares interiores donde fluctúa mucho la gente, pero que no hay objetos que vayan al interior de nuestro organismo de manera natural, pues sí hay un riesgo, pero es menor. Entonces es un entorno gris. Y los exteriores, donde el sol fotodegrada los productos, donde la lluvia los lava, donde el polvo los cubre, donde 2 horas después de aplicar básicamente ya no es riesgo, entonces es un entorno negro. La técnica y el equipo, pues lógicamente lo vamos a utilizar respecto al entorno. Si es una cocina donde todo lo que está ahí va para nuestro organismo, pues no puede haber una contaminación total. Entonces no puedo aplicar aspersión que tenga efecto residual ni nebulización en frío. Tengo que hacer tratamientos
focalizados, puntualizados para evitar el riesgo. Aspersión focalizada, gelificación, nada que tenga efecto residual. Entonces, nuevamente, la técnica y el equipo lo vamos a seleccionar en base al entorno. Lógicamente lo vamos a seleccionar en base al producto. ¿Por qué? Pues porque no todos los productos se pueden aplicar con los mismos equipos y con las mismas técnicas, ¿sí? Por ejemplo, un cebo no lo puedo aplicar por aspersión. Entonces, de acuerdo al producto, a su formulación, es la técnica que vamos a utilizar. Pero también el producto tiene algo que se llama etiqueta. Y la etiqueta, en su parte derecha, nos indica con qué equipo sí se puede y no nos indica con cuál no se puede, pero sí con cuál sí se puede. Entonces, la etiqueta del producto también es un parámetro importante al momento de seleccionar el equipo y la técnica. La dificultad de acceso. Si es un lugar donde tienes que trepar con tu escalera muy pequeño, pues ni modo que uses una mochila motorizada. O sea, el riesgo de que te caigas, el riesgo de que tengas un daño ergonómico es muy alto. Si es un día que, si estás en el exterior, pues ahí puedes utilizar cualquier técnica. Pero si estás en un espacio confinado donde te tienes que meter a un lugar muy pequeño, pues hay equipos muy grandes que no se pueden utilizar. Entonces, de acuerdo a la dificultad de acceso a las instalaciones, también es la técnica que vamos a utilizar. Las condiciones ambientales. Si es un lugar muy lluvioso, pues no voy a poner productos líquidos, o sea, no voy a poner gránulos que la humedad los activa y hace que vayan soltando su producto conforme se vaya regando, vaya lloviendo. Si es un día con mucho viento, pues no puedo termonebulizar porque el viento se va a llevar el producto y no voy a hacer nada. Entonces, las condiciones ambientales también juegan un papel importante en cuanto a la selección de técnicas y productos. Y por último, las normas. La norma 256, ¿sí? Que nos habla sobre las condiciones que deben cumplir las empresas y personas dedicadas al control de plagas mediante plaguicidas y que durante todos sus incisos nos va diciendo qué sí se puede y qué no se puede. La norma 232, que es para el etiquetado de los productos plaguicidas químicos y que nos dice cómo está conformada una etiqueta y que sigamos las indicaciones que de ahí emanan. La norma 017, ¿sí? Que nos habla sobre la selección del equipo de protección personal, su mantenimiento. La norma 018 del sistema globalmente armonizado para la comunicación de riesgos por manejo de sustancias químicas peligrosas. La norma 048 que nos permite el análisis de riesgo. Y algunas internacionales como AIB Internacional, CASAR, BRC y otras que nos dan ciertos parámetros donde qué sí se puede en ciertas áreas o entornos y qué no se puede. Entonces, el control integrado de plagas es un conjunto de técnicas que se integran entre sí para reaccionar a la presencia de plagas. Tiene que haber plagas, voy y hago algo. Pero el saber cómo integrar y qué técnicas integrar, entonces va a depender de los productos, de las condiciones ambientales, de la dificultad de acceso, de la normatividad de la misma plaga, entre otros elementos que hemos desglosado. Entonces, no solamente decir y aplicar algo. ¿Sí? Y un ejemplo es este, por ejemplo. Después de realizar la inspección en las instalaciones de SECADI, se determinó una alta infestación de periplaneta americana en el baño, por lo cual se realiza el siguiente programa de trabajo, conocido como Programa de Control Integrado de Plagas. En el día -1, es decir, si voy a aplicar hoy, pues antes, tengo que entregar a mi cliente las medidas de seguridad antes, durante y después de la aplicación. Pero en el día 1, voy a hacer mi aplicación de gel en lugares estratégicos. ¿Por qué? Pues porque el gel tiene su máxima eficacia durante los primeros días. Hace un efecto dominó. Aunque el proveedor te diga que el gel después de 30 días va a seguir en condiciones de palatabilidad, la palatabilidad es el nivel de atracción, pues ya en campo, tú aplicas tu gel y después se empieza a cubrir de desinfectante, detergente que usan para sus procesos de limpieza, se empieza a cubrir de polvo,
Y aunque tú lo veas bonito y hermoso el gel, después de una semana ya no es palatable para los insectos, ya no los va a traer. ¿Por qué pones primero el gel y no el producto? Ah, bueno, porque el producto químico líquido tiene algo que se llama efecto residual. El efecto residual es el tiempo que un producto sigue matando después de ser aplicado. Significa que el producto sigue allá. Entonces, si tú aplicas primero el líquido y tiene un efecto residual de 28 días como los concentrados emulsionables, de 60 días como los fluables, de 90 días como los polvos o de 120 días como los microencapsulados, pues cuando tú apliques tu gel a la semana, el producto va a seguir allá y lo vas a contaminar. Y en vez de que atraiga, va a repeler. Pero si tú lo aplicas primero y sabes que en campo de 5 a 7 días son sus máxima eficacia, pues al octavo día ya no importa si se contamina, ya funcionó lo que tenía que funcionar. Entonces el día 1 pongo mi gel. También el día 1 puedo hacer una técnica focalizada, que es la aplicación de agente expulsor en posibles sitios de anidación. ¿Por qué? Porque como es una técnica focalizada, entonces no voy a contaminar mi gel. Y de ahí tengo que esperar al menos 6, 7 días para que el gel haga su efecto y hacer una segunda aplicación que puede ser por aspersión, por bandeo inferior. ¿Por qué aspersión por bandeo inferior? Porque la cucaracha se encuentra anidando en desagües, por ejemplo, va a salir, va a caminar por el piso y se va a subir a las paredes. Entonces hacemos un bandeo inferior en la parte de abajo de la pared, pues estamos protegiendo y dejando un efecto para que cuando la cucaracha pase se contamine y se muera. Y además, siempre 6 días después de aplicar el gel, puedo hacer una aplicación directa en desagües, ¿sí? Bajo la técnica de chorro, es decir, con la aspersora, pongo la boquilla del chorro proyectado y tiro directamente sobre las rejillas de los desagües, ¿sí? E inclusive en ese mismo día 6 puedo hacer una aplicación de polvo en lugares que haya contactos eléctricos, por ejemplo, que un líquido no puede ser, pero que puede servir como refugio de la plaga. Y si se dan cuenta, entonces estoy integrando gelificación, aerosol, aspersión, y 2 técnicas de aspersión, bandeo inferior y chorro proyectado. Y además estoy aplicando polvo. No estoy asperjando toda la casa, estoy asperjando en lugares estratégicos, estoy espolvoreando en lugares estratégicos, estoy aplicando aerosol en lugares estratégicos y gel también. Entonces estoy aplicando 4 o 5 técnicas, estoy integrando para reaccionar a la presencia de la cucaracha. Y no lo estoy reduciendo solamente en ir y asperjar algo, sino varias técnicas integradas entre sí en los lugares que son los factores y condiciones que propician a la plaga, donde hay agua, alimento, refugio, donde hay vías de ingreso, sitios de anidación y o sitios de reproducción. Y para poder seleccionar estas técnicas, pues tengo que conocer qué sí se puede y qué no se puede. Entonces sí existe literatura, sí existen manuales donde me dice, pues, qué técnica, en qué lugar sí se puede o no se recomienda, ¿sí? Por ejemplo, en enchufes eléctricos, motores, compresores, podemos aplicar sebo en gel, polvo o aerosol. ¿Sí? En los lugares estratégicos, en grietas, en hendiduras. Ahí no puedo asperjar, ¿por qué? Porque como hay material eléctrico, pues puedo generar un cortocircuito, ¿sí? Y así existen varias indicaciones de qué sí se puede y de qué no se puede para un control integrado de plagas. Pero, pues realmente el control de plagas, no el control integrado. El control de plagas urbanas no consiste solamente en aplicar plaguicidas. Hay otra herramienta, hay otra vertiente que se conoce como MIP, ¿sí? Ya habíamos visto que el SIP es la reacción a un problema, conjunto de técnicas, y que tienen un orden. El MIP es la abreviatura de manejo integrado de plagas, y también tiene un orden, que al igual que el control, empieza con la inspección. Pero después de la inspección voy a hacer mi análisis de conflicto y mi diseño de métodos, estrategias. Voy a identificar los factores y condiciones que propician a la plaga. Coloco mis estaciones y después monitoreo. Es decir,
algo muy importante. En SIP, las trampas se conocen como dispositivos de control. En SIP, que es el control, hay plagas y reacciono a ellas. La función de las trampas es atrapar. La función de los cebos es que haya consumo, porque son para controlar. Pero cuando hablamos de MIP, la función de las trampas, la función de los cebos, la función de todos estos dispositivos es diferente. Es no atrapar. Permítame un segundito. Entonces, en control integrado de plagas, la función de los dispositivos es controlar, atrapar, consumo. Y cuando hablamos de MIP, la función de estos dispositivos es no consumo, no atrapar, ¿sí? No, que no haya ningún tipo de actividad en las estaciones. ¿Sí? Porque si hay algún tipo de actividad, si durante un manejo integrado de plagas existe consumo, existe captura, significa que todo lo demás que estoy haciendo para prevenir que haya plagas no está funcionando y sí hay plagas en el lugar. Entonces, miren cómo es la diferencia entre SIP y MIP, que inclusive los dispositivos cambian de nombre. En unas son dispositivos de control, en las otras son dispositivos de monitoreo, aunque sean las mismas trampas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es el MIP? Es un conjunto ya no de técnicas, ahora es un conjunto de métodos de control integrados entre sí y que previenen la presencia de plagas. El SIP reacciona, el MIP previene. Conjunto de métodos como control cultural, que son todas las actividades enfocadas a eliminar los factores y condiciones que propician a la plaga. Todo lo que ustedes hagan para eliminar agua, alimento, refugio, vías de ingreso, sitios de anidación y sitios de reproducción se llama control cultural. El control cultural tiene dos vertientes, uno operativo enfocado a la limpieza y uno estructural enfocado a las reparaciones de las instalaciones. También tienen sustento. El operativo, por ejemplo, está sustentado en las BPMs o buenas prácticas de manufactura, está sustentado en los POEs o procedimiento operativo estandarizado de saneamiento. El estructural está basado en el análisis de puntos críticos de Hazard, también está basado en el PAS 220 y PAS 223, entre otros. El control químico preventivo. Sabemos que existe la temporalidad de plagas, sabemos que hay momentos en que las condiciones medioambientales provocan un crecimiento exponencial. ¿Podemos crear barreras para prevenir que aparezcan plagas? Sí, sí se puede. Se conoce como control preventivo químico. El control físico. Ojo, mucha gente cree que poner una malla mosquitera, que poner un botaguas es control físico porque estoy poniendo algo físico que evite que la plaga entre. No, eso es control cultural. El control físico es el cambio de las condiciones medioambientales internas. Por ejemplo, si hay calor, meter frío. Si hay oscuridad, meter luminosidad. Si hay oxígeno, meter CO2. Cambiamos las condiciones ambientales internas. Eso es el control físico de plagas. El control genético es el uso, por ejemplo, de insectos modificados genéticamente, como aquellos insectos que los modifican para que puedan copular, pero no puedan fecundar. Entonces, es la técnica de los insectos estériles, ¿sí? El control biológico, el uso de predadores naturales y el control legislativo, ¿sí? Que es el uso de normas, el uso de pues todo lo que es la legislación para evitar que aparezcan plagas, como las famosas casetas fitosanitarias que se encuentran entre los estados, o como cuando llega un barco que trae mercancía de otro país, tiene que hacer un periodo anclado sin que bajen el producto a ver si no eclosiona algún tipo de plaga. Y hay muchas normas que regulan esto. Entonces es un control legislativo.
Repito, SIP, conjunto de técnicas, aspersión, nebulización, espolvoreo que reaccionan a la presencia de plagas. MIP, conjunto de métodos que previenen la presencia de plagas, como control cultural, químico, físico, mecánico, biológico, entre otros. Y este es un ejemplo de un diseño de manejo integrado de plagas. Por ejemplo, contra hormiga, que la encontramos durante la inspección en la cocina, que de acuerdo a la clasificación vista está en un entorno blanco porque es cocina y hay alimento que va directo a la ingestión. Mi método de control no químico de tipo cultural. Vertiente operativa es hacer procedimientos operativos estandarizados de saneamiento en los botes de basura. Estructural, encontré que el edificio tiene los contactos no sellados y tiene grietas, hendiduras, entonces estructuralmente le estoy pidiendo que selle contactos, que selle grietas. Método de control mecánico, podía ser, por ejemplo, colocar alguna trampa, aunque si es hormiga, pues digo, poner gomas no tiene caso. Y método químico desde el punto de vista preventivo, pues voy a poner un gel. ¿Por qué? Porque determina que aunque no hay plagas, la instalación sí tiene las condiciones para que propicien a las plagas. Y que a lo mejor por temporalidad, porque hay frío, en estos momentos no hay plagas, pero sé que a lo mejor en marzo, abril, mayo, que son temporadas donde se favorece la proliferación de las plagas, sí va a haber. Entonces voy a hacer un método de control preventivo de tipo químico con una pistola de gel, con un producto determinado, enfocado para ello. Y así podemos irnos. La mosca que la encontré en una cocina que también es un entorno blanco, como método no químico de tipo cultural, vertiente operativa, una mayor limpieza de la cocina. Como método no químico de tipo cultural, vertiente estructural, pues vi que no tiene malla mosquitera y que por ahí están entrando lo que son las plagas. Como un método de control mecánico, trampa de luz. Y como un método de control químico preventivo, pues digo, a lo mejor podría ser una termonebulización, a lo mejor podrían ser unos cebados, un cebo. Nosotros lo vamos a determinar en base a los factores que hemos visto: entorno, legislación, medio ambiente, infraestructura, etiqueta del producto. ¿Sí? Lógicamente, como todo tratamiento tiene que tener una periodicidad, cada cuánto lo voy a hacer. Y como pueden darse cuenta, es una integración de métodos. En este caso, integré cultural, mecánico y químico preventivo. ¿Sí? Ya, para empezar a finalizar, ¿cuáles son las principales diferencias entre el MIP que ya desglosamos que es y el SIP? Uno, que el MIP es de carácter preventivo. No hay plagas. Todo lo que estoy haciendo es para que el lugar se mantenga sano. Y el correctivo, durante mi inspección se rebasó el umbral de tolerancia. Entonces voy a hacer una serie de técnicas para que el lugar vuelva a bajar de su umbral de tolerancia. El manejo integrado de plagas está enfocado en la plaga. Y el control integrado de plagas está enfocado en el producto. ¿Sí? La pregunta del control integrado de plagas: ¿con qué producto elimino tal plaga? ¿Sí? Y en el manejo integrado de plagas, la pregunta sería, ¿de qué manera elimino los factores y condiciones que propician a la plaga? En el manejo integrado de plagas, pues somos saneadores ambientales, y en el control integrado de plagas somos técnicos aplicadores. Un saneador ambiental, ¿sí?, tiene ciertas reglas. Una de las principales reglas, de hecho hay varias principales, pero para mencionar dos. Una, siempre es mejor prevenir que combatir. Y dos, no se vale provocar un mayor daño que el que se quiere corregir. Entonces, cuando nosotros queremos controlar una plaga, utilizamos productos denominados plaguicidas. Las plagas se conocen como factor de riesgos biológicos, porque son seres vivos que nos pueden causar un daño. Y para eliminar un factor de riesgo químico en sí, somos generadores de factores de riesgos químicos porque utilizamos plaguicidas que pueden intoxicar. Somos generadores de factores de riesgos
físicos porque utilizamos equipos, muchos electrónicos, muchos generan calor y que nos pueden generar un daño quemándonos, por ejemplo, electrocutándonos. Y también son factores de riesgos ergonómicos porque cargamos peso con estos equipos. Entonces, el SIP genera riesgos y el MIP previene riesgos. El manejo integral de plagas está enfocado en minimizar el uso de plaguicidas y el control integrado de plagas está enfocado en el uso intensivo de plaguicidas. Y por último, en el MIP las trampas sirven para monitorear y en el SIP las trampas sirven para controlar. Entonces, son dos estrategias diferentes, pero siempre es mejor el tratar de que sea un MIP. Pero siendo muy honestos, los clientes cuando nos hablan es porque tienen plagas. Entonces nosotros tenemos que llegar en base a los conocimientos, hacemos una inspección, hacemos un plan de control, eliminamos a la plaga y le proponemos entonces a nuestro cliente un proceso de MIP para siempre mantener a sus instalaciones libres de plagas. Entonces, a pesar de que nosotros empezamos con un SIP, la intención es pasarnos a un MIP. A pesar de que nosotros llegamos como técnicos aplicadores, debemos convertirnos en asesores y saneadores ambientales. Como conclusión, en la elaboración de un plan para controlar o prevenir la plaga, la elección de la estrategia, llámese MIP o llámese SIP, más apropiada para el control de factores de riesgos biológicos desde el punto de vista económico y ambiental, se va a determinar en base a la función de la posición relativa de la densidad, de la cantidad de plagas ausentes o presentes en un lugar y que rebasen o no su umbral de tolerancia. ¿De qué va a depender si hacemos un SIP o un MIP? De si se rebasó o no el umbral de tolerancia. ¿Sí? Pues ese es el curso que se estaba dando el día de hoy de diferencias entre MIP y SIP, por lo cual no me queda más que agradecerles. Y sí, ¿por qué no? O sea, presumir un poco que SECADI no es un centro de evaluación. SECADI es un organismo certificador. Nosotros podemos autorizar quienes sean centros o evaluadores del Sistema Nacional de Competencia. ¿Sí? Somos el primer y único organismo que surge del saneamiento ambiental. Somos un centro de capacitación con registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, contando con más de 100 cursos, todos registrados. Somos especialistas en obtener licencia sanitaria para el control de plagas. Más de 50 empresas hemos aperturado en los 2 últimos años, comprobable. Somos especialistas en formación de responsable sanitario. Llevamos 19 generaciones, ¿sí? Más de 500 casos de éxito. Tenemos las cartas de aprobación de casi todos, ¿sí? Tenemos ya muchos años dando cursos, adaptando los cursos a las nuevas tendencias. Somos especialistas en empadronamiento, que era como se llamaba antes, aviso como se le llama actual, para desinfección, más de 350 casos de éxito. Somos especialistas en elaboración de programas de reubicación pasiva de fauna silvestre que se torna perjudicial, pudiendo emitir por acuerdo con ustedes, lo que son manifiestos ambientales de reubicación. Nos hemos convertido, en base al trabajo honesto y sustentado, en el Instituto Desarrollador de Competencias Laborales en Saneamiento Ambiental, más reconocido a nivel nacional y que actualmente estamos trabajando por hacernos de un lugar también a nivel Latinoamérica. Por lo cual, en nombre de SECADI, les agradezco mucho el que nos hayan invitado a este evento. Nosotros estamos muy comprometidos con la profesionalización y pues pueden contar con nosotros cuando tengan dudas en temas de saneamiento ambiental, inclusive en otros temas. SECADI no solamente es una persona, SECADI somos muchas personas, muchos especialistas y seguramente podemos proveerles la información. ¿Sí? Muchas gracias, estamos para servirles y aquí les dejo mi número por si en algún momento
requieren algunos de los servicios previamente mencionados. Espero haber cubierto las expectativas de este evento y nuevamente les deseo que pues tengan un excelente cierre de su evento el día de hoy y el día de mañana. Muchas gracias. Raúl, ¿me escuchas bien? Así es. Raúl, muchísimas gracias por tu ponencia. Te agradecemos por haber estado con nosotros. De parte de todo el grupo González, esperamos que todo se encuentre mejor. A través del correo electrónico te haremos llegar la gestión de reconocimiento. Muchas gracias. A continuación, será la presentación de un video patrocinio de Valor Internet. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby, I will show you how. You can catch my vibe. And right away, got so much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us.
the part where